Hola amigos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Qué gusto poder compartir este estudio de la palabra en su estudio número 7, Génesis del capítulo 28 a Génesis capítulo 32. En esta ocasión vamos a hablar acerca de salir. Y por cierto, de salir, me estoy acordando que en una ocasión una persona allá en la madre tierra, allá en España, estaba muy contento porque iba a entrar a un coso taurino, a una plaza de toros, y aunque estaba muy atrás en la fila estaba avanzando bastante bien. Justo cuando ya iba a entrar, por allá a lo lejos alguien gritó: ¡Manolo, Manolo! Y este hombre se salió de la fila para ver quién hablaba. Como no era nadie, regresó, pero no lo dejaron ponerse en su lugar, así que se fue otra vez hasta el final de la fila. Cuando estaba otra vez a punto de entrar, volvió a escuchar el grito: ¡Manolo, Manolo! Se salió para ver quién estaba gritando. Al no darse cuenta, volvió a regresar. Una tercera vez ya había perdido el lugar. Cuando vuelven a gritar Manolo, y este hombre se sale y les dice: ¡Hombre, que yo no me llamo Manolo! ¿Qué pasa cuando nos salimos de la fila, cuando algo nos distrae? ¿Alguna vez has estado en una fila a punto de que ya vayas a pasar, vayas a comprar esos boletos, vayas a pagar esos servicios, esos productos, y la persona que te acompañaba no está en ese lugar? A lo mejor te pasó de niño, de joven, en fin. ¿Qué problema cuando uno se sale de la fila y no quiere perder su lugar? ¿No te parece? Estamos viendo las bendiciones en la familia. Y el día de hoy el tema, si bien es cierto, tiene que ver con los padres, los hijos, tiene que ver mucho, sobre todo con los jóvenes. Aquellos que están próximos a generar o procrear una familia o tienen que tomar decisiones importantes. Te voy a dar un poquito el contexto de este pasaje de Génesis capítulo 28, donde resulta de que Jacob tenía ciertos conflictos ahí en su casa, específicamente con su hermano gemelo, y tuvo que salirse de la tierra de Israel, tuvo que salir de esa tierra de bendición, la cual había estado anhelando tanto su abuelo y en la que vivió toda su vida su padre. Ahora el nieto está haciendo el mismo viaje que el abuelo, pero ¿qué crees? En sentido contrario. La tierra de Israel simbolizaba el mundo espiritual, un mundo más elevado, un mundo donde tú podías estar en presencia con el mismísimo Dios creador del cielo y de la tierra. Pero salirse de ella representaba llegarse al mundo material, a un mundo que no tenía esa dimensión, esa espiritualidad, ese nivel tan anhelado por muchos. Este viaje a la inversa que hizo el nieto, que hizo Jacob, podría haber representado un retroceso en el proyecto de la vida y de la familia de Abraham. ¿Qué pasaría ahora que el nieto estaba haciendo esto? ¿Cómo es que Dios conservaría el propósito divino para esta familia? Y sobre todo, ¿cómo puede estar alguien tan tranquilo pensando en que Dios le va a guardar su lugar en la fila, mientras que Jacob tenía que irse a otro lugar precisamente para atender cosas mucho más materiales? En esta serie de este año estamos hablando de la bendita familia y quisiera compartirte cómo se dice familia en el idioma precisamente de Jacob. La palabra es mishpachá. Mishpachá significa familia. De hecho, las 8 primeras veces que la Biblia menciona la palabra familia, utiliza esta palabra. Hay otras, pero utiliza esta palabra. Y lo que me gusta, lo que me llama mucho la atención de la palabra mishpachá, que por cierto, en la ocasión que pudimos hacer un viaje allá a Israel, íbamos toda la familia juntos, nos decían al principio: oh, mishpachá, no sabíamos qué nos estaban diciendo, pero nos preguntaban que si éramos una familia. Claro que sí. Sin embargo, la palabra mishpachá viene de una raíz que significa delicioso, agradable, deleitoso. Esto me recuerda mucho una frase famosa de un escritor francés que dijo alguna vez: una casa sin hijos es como una colmena sin abejas. Resulta de que una colmena, pues en una colmena hay trabajo, hay que hacer un trabajo delicado, hay algunos picotazos que duelen bastante, ¿verdad? Pero finalmente lo más importante en una colmena es que haya miel. Si en tu familia existe trabajo, existen fricciones, existen conflictos,
pero finalmente puedes encontrar esa miel, eso delicioso, eso agradable, bueno, entonces tú estás precisamente en el trabajo de una mishpajá, de una familia. Cuando tienes que salirte de la fila, y te pido que me acompañes a Génesis 28, versículos 10 al 12. Vamos a ver cómo se salió de la fila Jacob. Dice la palabra de Dios así: salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán. Beersheba se encuentra al sur del territorio de Israel y Harán está hasta el otro lado, ya afuera del territorio de Israel, ahí en Babilonia por el río Éufrates. Actualmente es el territorio de Irak. Dice, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Sí, es el pasaje del famoso sueño de la escalera de Jacob. Jacob está saliendo precisamente no porque tenía ganas de hacerlo, pero simple y sencillamente estaba saliendo, y en su salida algo ocurrió. Él nunca había soñado con estas cosas, pero en esta ocasión sueña con pues es un sueño bastante espiritual, porque si tú sigues leyendo el texto te vas a dar cuenta que esa escalera era lo único que conectaba el cielo con la tierra. En esa escalera subían y bajaban ángeles por ella. Y en esa escalera, al final de ella, hasta arriba de todo, se encontraba Dios mismo. Y ahí estaba Jacob. Entonces resulta de que este sueño ocasionó en Jacob un despertar de algo. Él está saliendo, salvando su vida, por decirlo así. Está salvando su vida, y en ese momento él se da cuenta que, a pesar de que toda su atención está centrada en dirigirse hacia Harán, es decir, hacia un mundo muy material, en realidad él tenía una vida espiritual que conservar. Él tenía un llamado, y se le está diciendo aquí en este lugar hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y esa escalera es una escalera que tú debes de revisar y que tienes que volver a ver, Jacob. Resulta de que en ese sueño Dios le habla, y en el versículo 13 Dios le dice a Jacob que él lo bendeciría a él y a su familia. Sí, a este joven, al nieto de Abraham, le está hablando de la misma manera que le habló al abuelo. En el versículo 14 le está prometiendo que él tendría descendencia. Él, Jacob, este jovencito, tendría su propia familia, que él estaría acompañado en ese viaje que estaba haciendo, saliendo de la tierra de bendición, y que además Dios tendría cuidado con él. En el versículo 15 dice que él regresaría a ese lugar de bendición, a Eretz Israel. Eretz Israel es la forma en hebreo de llamarle al territorio de Israel, a la tierra de promesa. Y que además, no importa lo que estuviera haciendo Jacob en aquel lugar, fuera de el lugar de bendición, de todas maneras Dios cumpliría lo que le había prometido a él y a su abuelo. Así que cuando se despierta, Jacob hace una declaración muy sorprendente. Él dice: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Dice, y yo no lo sabía. Todos nosotros, amigos, hemos tenido la oportunidad de que alguien nos hable de Dios, ¿no es así? En tu caso, ¿cómo ha sido? A lo mejor en tu caso, tú has estado en una familia donde se cree en Dios y se habla de Dios, donde hay oración, lectura de la palabra, etcétera, etcétera. O bien, tal vez tú has asistido regularmente a una congregación en la cual también escuchas la palabra de Dios, o algunos amigos, si no es ese el caso, algunos amigos también puede ser que continuamente te estén hablando de la palabra de Dios, y tú de repente sientas como esos pequeños destellos de que efectivamente en algún lugar, en algún momento, en algún punto, hay una conexión entre el cielo y la tierra, y hay una conexión entre la vida espiritual y tu vida, la que estás viviendo el día de hoy. Sin embargo, Jacob fue sacado de la fila, así como en aquel español, ¿verdad?, que le gritaban Manolo, Manolo. En algún momento Jacob fue sacado de la fila. Hay muchas formas en las cuales nosotros somos sacados de la fila, a pesar de que tengamos esas oportunidades.
Para algunos son sacados de la fila, por ejemplo, de una manera tan natural como, por ejemplo, tuvieron que ingresar a una carrera universitaria. Ese fue, por ejemplo, mi caso. Yo viví mis primeros años de niñez y la juventud muy temprana en un ambiente muy lleno de Dios. Mis padres, mis abuelos me hablaban mucho de ello y yo tenía bastante actividad al respecto. Pero cuando entré a la universidad, realmente fui sacado de la fila. Fui expuesto a una serie de ideas allí en la universidad que cuestionaban mucho la fe en el Señor. De alguna manera, mi atención en el mundo espiritual se vio interrumpida por estar precisamente atendiendo mis estudios universitarios, pero no es la única forma en que la gente es sacada de la fila. Otras personas, ¿sabes cómo son sacadas de la fila? Cuando de repente el doctor les da una noticia bastante mala. Otros son sacados de la fila de diferentes maneras. A lo mejor hicieron un viaje o a lo mejor tienen que forjar un patrimonio, dedicarle mucho tiempo a su trabajo, cambiarse de ciudad, cambiarse de país, te ofrecieron un trabajo en otro lado y realmente toda tu atención deja de estar en el mundo espiritual y comienzas a enfocarte precisamente en el mundo material. Algunos salen de la fila precisamente cuando se casan, otros cuando tienen un hijo, otros cuando un pariente se les muere. ¿Cómo has sentido tú que de repente fuiste sacado de esa fila? Bueno, lo que hizo Jacob, vamos a ver qué cosas hizo Jacob en este pasaje que te digo de Génesis, porque él se dio cuenta de que había vivido en una especie de colchoncito suave en el que otros estuvieron velando por su bienestar espiritual, pero ahora él tenía que ser responsable de esa vida espiritual. Él, como un joven que estaba tomando su responsabilidad, él tenía que hacerlo y necesitaba muchas cosas en lo material, pero se dio cuenta que lo espiritual era sumamente valioso. Lo que hizo Jacob en esa ocasión fue que tomó unas piedras del lugar y escogió una de ellas para hacerla su almohada, por decirlo así, y recostarse sobre de ella. Esto nos habla que su cabeza estuvo sobre un lugar más que duro, estuvo sobre un lugar firme. Y una de las primeras cosas que tú debes de hacer cada vez que eres sacado de la fila y tienes que poner toda tu atención en las cosas prácticas de este mundo, tienes que hacer es precisamente que tus pensamientos sigan fundamentados en lo que sólido que tú has aprendido de la palabra de Dios. Sea que hayas aprendido poco, sea que hayas aprendido mucho. Por ejemplo, la existencia de Dios, su amor por ti, el hecho de que Él confía en ti, esas cosas deben de ser como una almohada para tus pensamientos en los cuales tú te confortes y te apoyes y que verdaderamente permanezcas en Cristo el Señor. Jacob protegió así su cabeza, pero sobre todo protegió sus pensamientos en ese viaje fuera de la tierra de bendición. Así que si tú, por ejemplo, tienes que emprender un nuevo negocio y ya no tienes mucho tiempo para algunas cuestiones, como por ejemplo actividades en la iglesia y cosas por el estilo, no te sientas mal, es algo perfectamente normal. Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo que quería absolutamente dejar todo, quería dejar su trabajo para dedicarse y servir al Señor. Él ya estaba en época de casarse y buscó un consejo. En ese momento el consejero, muy sabio, muy amable, muy gentil, le dijo: mira, tú estás ya en una edad de casarte, tú estás próximo a ello, ya tienes una persona que has encontrado y que lo mejor que debes hacer no es precisamente dejar todo por seguir actividades en la iglesia. Tú lo que tienes que hacer es trabajar para poderte casar. A veces este tipo de sacadas de la fila a la gente no le gusta porque muchas veces idealiza muchas actividades que piensa que las puede llegar a hacer siempre en la vida. En alguna ocasión, algún joven le dijeron: oye, ¿por qué escoges esa ropa siempre blanca? ¿Por qué escogiste el coche blanco? Y contestó: es que es símbolo de la pureza, de una vida espiritual muy elevada. No. De todas maneras, ese coche necesita la misma gasolina que todos, así que tú tienes que vivir, es cierto, con una vida de fe, conservarla, velar por ella, pero por favor con los pies en la tierra. Jacob llegó el momento en que él tenía que buscarse una familia, tenía que forjar un patrimonio, y esas cosas, mis amados, esas sí se hacen orando, pero también trabajando duro y siendo muy profesional en todo lo que uno hace.
A Jesús le preguntaron y Jesús dijo así en Mateo 9:20. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este pasaje de Jacob se conecta con Jesús y él habla de esto. Él decía: yo no tengo, Jacob por lo menos tuvo una piedra para recostar su cabeza. Yo no tengo ni siquiera eso. Y Jesús se comparó aquí con Jacob, que más adelante vamos a ver cómo también se relaciona. Una segunda cosa que hizo es que Jacob escuchó la promesa de Dios no solamente para él. Acuérdate, era un jovencito, tenía toda la vida por delante, ningún compromiso sentimental. Pero Dios le dijo: te voy a bendecir a ti y a tu familia. ¿Cuál familia? Es muy importante que los jóvenes entiendan el día de hoy que uno de los mayores privilegios que tienen es precisamente encontrar a la persona de tu vida, encontrar a esa pareja con la cual vas a vivir el resto de tu vida, con la cual forjarás un patrimonio, con la cual tendrás hijos. Como te dije, una casa sin hijos pues es como una colmena sin abejas. Lo que le da mucha vida a la familia es precisamente poder traer esas lindas personitas que se parecen a ti, que se van a parecer mucho a ti, y poderlas criar en la fe que te han inculcado, en la fe en Dios, pero también enseñarles que en esta vida tienen que tener un balance, un equilibrio entre lo espiritual y también lo material. Así que en este viaje que Jacob hacía, él tenía que hacerlo dirigiéndose a Harán, ¿verdad? Dirigiendo toda su énfasis en las cosas materiales, pero recordando que él regresaría a la tierra de Israel, a la tierra de promesa, a la tierra de bendición, lo cual representaba ese Betel, esa casa de Dios, ese lugar donde te conectas precisamente en el cielo y en la tierra. La última cosa que hizo Jacob importante en este asunto es que si iba a vivir en un mundo material, él tenía que poner en orden, en prioridades, las cuestiones materiales. ¿Y cómo es que lo hizo? Es este pasaje donde precisamente Jacob le dice al Señor: Señor, si tú vas conmigo, estoy próximo a salir de la tierra que siempre he conocido, si tú vas conmigo, si tú me acompañas, si tú me das pan para comer, agua para beber, y tú me regresas aquí con la bendición que tú me has prometido, tú serás mi Dios. Fíjate qué interesante. Era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, o sea, del abuelo y del padre. Pero en este momento el hijo estaba tomando una decisión y estaba diciendo: tú también vas a ser mi Dios. Pero le dice: y si haces todo eso, de todo lo que me dieres, el diezmo te daré para ti. Jacob sabía que tenía que poner en orden y en jerarquía, en perspectiva, las cosas materiales. Y lo que hizo fue que le ofreció a Dios el 10%. Es decir, el 10% de todo lo que ganara sería para los propósitos exclusivos que Dios destinara. Esos propósitos pues son de mucha índole. Esos propósitos pueden ser para beneficiar a gente desfavorecida, para ayudar a los que comparten la palabra de Dios, para hacer bien a la sociedad. En fin, hay muchas formas en las que tú puedes destinar recursos de lo material, sí, de eso que estás ganando, de ese patrimonio que estás ganando, destinarlo para los propósitos del Señor. ¿Qué hace esto en nuestra vida? ¿Qué hace esto en nuestro corazón? Yo lo he experimentado y ¿sabes lo que hace? Es que no nos vayamos con los ojos detrás del dinero. Así como no debemos de sobreespiritualizar una vida, tampoco debemos de sobrematerializarla. Ambas cosas son necesarias, pero hay que tenerlas siempre en su lugar, ¿no te parece? Resulta de que Jesús hizo algo así, algo como Jacob. Jesús fue sacado de la fila. ¿Cómo? Sí, Jesús fue sacado de la fila. Jesús estaba allá en el cielo, muy a gusto y muy contento, sin la necesidad de hacer absolutamente nada. Pero cuando hubo que salvar al mundo, seguramente se preguntó: ¿y quién irá por mí? Habrá preguntado el Padre. Y el Hijo, allá en la gloria del Padre, contestó: heme aquí, yo iré. Y Jesús fue sacado de la fila. ¿Qué crees? Ese bendito Salvador tomó forma humana y llegó aquí, a un lugar, y hizo lo mismo que hizo Jacob. Llegó a un mundo muy material para encontrar esposa.
Al igual que Jacob, que lloró cuando conoció a Rebeca, así Jesús lloró en las puertas de Jerusalén, porque allí estaba viendo a su esposa y a los que en un futuro se integrarían o nos integraríamos a esa esposa. Pero obviamente una cosa también que hizo Jacob la hizo Jesús. Al final, en esos tiempos, en esa visita a Jerusalén, Jesús también puso en orden lo material. Y así como Jacob le prometió a Dios el Padre el diezmo de todo lo que ganaría, así también Jesús entró al templo y sacó a los cambistas y equilibró las cuestiones materiales. Así que, mis amigos, no te sientas mal cuando te saquen de la fila, cuando la vida te saque de la fila y que tú vivas una vida que a lo mejor no pensaste, no querías, no planeabas, no deseabas o te sientes incómodo y ajeno en ella. Cuando seas sacado de esa fila, recuerda que tú tienes una conexión permanente con el reino de los cielos. Hay una escalera que es el Mesías, la cual es la única manera de conectarse con el reino de los cielos. Que a pesar de que tus esfuerzos, tus capacidades y todo tu tiempo se enfoquen en trabajos, en actividades aquí en lo material, tu llamado siempre será regresar a esa tierra de promesa, a esa casa de Dios, para recibir de Él y darle la gloria a Él. Mientras esto sucede, tú tendrás cosas importantes que hacer, como por ejemplo, forjar una mishpajá, una deliciosa, deleitosa familia, dulce como la miel. Pero también tendrás que forjar un patrimonio y no deberás de hacer de esto el propósito de tu vida. Destina, así como lo hizo Jacob, una pequeña parte de todo lo que tú consigas y ponlo al servicio del Señor. Ponlo a servicio de aquellos que son menos afortunados que tú. Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera que le dé un vaso de agua a estos mis hermanos más pequeños, lo hizo exactamente para mí. Yo te invito a que revises a quienes están más desprotegidos que tú, quienes no han gozado de tanta bendición como la que hayas gozado tú, y te invito a que los ayudes, a que pongas tus recursos y tus bienes también al servicio de ellos. Recuerda que tu familia y tú son personas que han de ser bendecidas por Dios al final de sus días. Así que no te olvides de siempre regresar a los brazos de tu Padre. Y por último, te recuerdo que tus pensamientos siempre descansen en que, aunque has sido sacado de la fila, aunque de repente la vida no es exactamente como tú la habías pensado, Dios jamás se apartará de ti. Que tu cabeza, que tus pensamientos se recarguen sobre una suave almohada de firme roca que se llama Jesucristo y sus enseñanzas. Estamos en un tiempo en el cual estamos regresando de muchas cosas. La gente está regresando, por ejemplo, de un homework o home office, como se le dice, y hay muchas cosas que cuando fuimos sacados de la fila aprendimos en esos momentos. Es tiempo de regresar, pero también es tiempo de valorar lo que teníamos, lo que aprendimos y lo que tenemos ahora que regresamos. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti, y si es así, te invito a que la compartas. No te olvides que tenemos clases semanales, así que para no olvidarte, suscríbete y dale una clic a la campanita. Que el Señor te bendiga. Shalom.